la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Universidad Católica de Oriente, la Diócesis de Sonsón Río Negro, Acuario Televisión y Mi Oriente presentan un espacio de encuentro, sin coacción ni imposición, para una búsqueda común de la verdad, un espacio abierto para todos. El Atrio de los Gentiles, diálogo respetuoso e inteligente, un espacio virtual, entrevistas, debates, preguntas. El Atrio de los Gentiles, www.elatriodelosgentiles.org. Bienvenidos. Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos. Son las 3:30 de la tarde. A las personas que nos ven, nos oyen y nos siguen a través de las cuentas de Facebook y de Twitter, bienvenidos a El Atrio de los Gentiles, un espacio respetuoso e intelectual en el que queremos poner sobre la mesa un tema en particular con distintas visiones. Queremos exponer de este mismo varias percepciones del tema que estamos hablando precisamente para que ustedes hagan una idea clara de cuáles serían los pros, los contras o simplemente las distintas caras que tiene este. A las personas que nos están siguiendo de Acuario Televisión, buenas tardes, bienvenidos. A los oyentes de Sin Igual FM, a los radioescuchas de Coredi FM y los seguidores de Mi Oriente también, y las personas de la Conferencia Episcopal de Colombia que nos siguen. Estamos presentes en www.elatriolosgentiles.org. Gracias a la Fundación Católica a la Fundación de Universidad Católica de Oriente, a la del Norte también, a la Diócesis de Sonsón Río Negro, y agradecemos a la colaboración de la Universidad Católica que está con nosotros. Hoy nuestros invitados en esta tarde, la tarde de hoy en este primer Atrio de los Gentiles, para hablar sobre el tema de la Ley de Convivencia Escolar. Hemos invitado al doctor Juan Mauricio Arias, el director académico de la Universidad Católica del Norte, a la psicóloga Ana Lucía Lopera del Teodoro Hertz, y a Natalia Morales Quintero, una estudiante del Teodoro Hertz, que también nos va a contar una parte de sus vivencias. El tema con este debate es lo siguiente. El gobierno instituyó la nueva Ley de Convivencia Escolar. La Ley de Convivencia Escolar lo que pretende es reglamentar unos parámetros para que las instituciones educativas puedan acceder a unas ciertas herramientas que les permitan combatir y dirimir los conflictos generados por lo que se llama ahorita el bullying o el matoneo o la violencia simplemente. Para este tema queremos con nuestros invitados mostrarles diferentes ópticas, una desde la ley concretamente, una desde la percepción de la docencia y otra desde la percepción muy importante aún, y hay que tenerla muy relevante, la percepción de los estudiantes. Para ellos, cómo ha sido el tratamiento de esta violencia, cómo se ha llegado a concertar. Por eso vamos a tener entonces la posición de ellos. Pero antes, me gustaría que viéramos el video de la posición del Estado. El doctor Juan Manuel Santos, nuestro presidente, nos está haciendo una puesta en escena, nos está mostrando qué significa para él precisamente esta ley de convivencia escolar. Los invito a que lo veamos. Esta ley existe, se aprobó, la sancionamos, porque queremos construir un país más justo, un país donde podamos formar excelentes colombianos mientras velamos por su bienestar. Porque nos preguntamos, ¿cómo podemos construir un país mejor si nuestros niños abandonan sus estudios o crecen como ciudadanos agresivos o ciudadanos violentos? Nada de lo que hagamos en los demás niveles tendrá sentido si no garantizamos que la educación también sea más justa, más equitativa, más moderna inclusive. ¿Y cómo va a funcionar? Pues se van a crear comités de convivencia en todos los niveles, nacional, departamental, municipal, distrital y en cada establecimiento educativo. Estos comités serán ¿cómo los podría llamar uno? Los guardianes de la convivencia escolar y pondrán en marcha estrategias para prevenir. Siempre la prevención es más efectiva y más rentable, y para atender y hacerle seguimiento a las situaciones que la ponen en riesgo, como el abuso escolar y el embarazo temprano. En segundo lugar, para que este esfuerzo sea oportuno e integral, van a trabajar unidos en estos comités
bajo el liderazgo del Ministerio de Educación, los Ministerios de Salud, el Ministerio de la Cultura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las personerías, los integrantes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Hemos contemplado cuatro instrumentos al servicio de las instituciones educativas, de los estudiantes y de sus familias. El primero es la ruta de atención integral que define el mapa de acciones que se deben poner en marcha cada vez que se presenta una situación de violencia escolar y sexual o cada vez que se vulneren sus derechos. El segundo instrumento tiene que ver con la orientación escolar para la convivencia. La tercera herramienta que hemos previsto dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar es algo también muy importante, la atención en salud mental, que será prioritaria para los niños y para las familias que hayan sido víctimas de la violencia escolar o de la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo con lo establecido en el propio Plan Obligatorio de Salud. El cuarto elemento es un sistema unificado de información que nos permita detectar, registrar, seguir los casos de violencia escolar, una especie de observatorio, y podamos tener conciencia de dónde y cómo se están vulnerando los derechos sexuales y reproductivos que afectan los niños en los colegios. Vamos entonces a ver nuestro video para introducir cómo este Atrio de los Gentiles se va a seguir desarrollando con todos nosotros en este y otros temas. La burla, los insultos, el rechazo, la agresión física, el sometimiento, la manipulación, la amenaza. Son muchas las formas de manifestación de un fenómeno que se presenta en los colegios y que hoy se conoce a nivel mundial como bullying, matoneo o acoso escolar. El término bullying viene de la palabra en inglés bull, que significa toro, es decir, que se podría traducir como toreando. Se refiere al acto intencional y repetido de agresión e intimidación que se presenta entre niños y adolescentes durante la etapa escolar. Dentro del bullying o el acoso escolar participan tres actores: la víctima, el victimario o agresor y los observadores. Sin embargo, un estudiante no puede rotularse como víctima, agresor u observador, pues con frecuencia, dependiendo de las circunstancias, los estudiantes cambian de rol. Si no se trata a tiempo, el bullying puede desencadenar en la víctima depresión severa, actos de venganza desproporcionada o incluso terminar en el suicidio. En la actualidad, en el mundo el 15% de los niños y adolescentes en etapa escolar son intimidados por sus compañeros, según cifras promediadas de la Organización Mundial de la Salud. En Colombia, además de ser común la agresión verbal, la burla y el sometimiento, el entorno hostil en el que crecen muchos alumnos, tanto en sus familias como en sus barrios, repercute en su manera de relacionarse con los otros. La violencia se traslada al colegio, en donde se replican diversas conductas que incluyen amenazas de muerte, agresiones con armas y extorsiones. Según un estudio realizado por la Universidad de los Andes, en Colombia se presentan niveles de agresión más altos en comparación con otros países latinoamericanos. Las formas más comunes de acoso escolar en nuestro medio van desde pegar un letrero en la espalda del compañero, hacer el llamado tortugazo, que consiste en desocupar el morral y voltearlo al revés, o atacar a la víctima en los baños de las instituciones educativas. El 29% de los jóvenes encuestados en dicho estudio manifestaron haber sido víctimas de agresiones verbales y físicas. Esto significa que 3 niños de cada 10 son víctimas de algún tipo de acoso escolar o bullying en Colombia. A estas estadísticas se suma la creciente preocupación que ha desatado en la comunidad educativa un nuevo fenómeno. A través del uso de las nuevas tecnologías, el acoso escolar persigue a sus víctimas a donde quiera que vayan. Mensajes de texto, chat, correos electrónicos, Facebook.
Son múltiples las formas que existen para ridiculizar y exponer a un compañero de clase ante un mayor número de personas, un fenómeno que ya se conoce mundialmente como el ciberbullying. Recuerden que estamos a través de las redes sociales y ustedes pueden participar de este debate que vamos a llevar a todos sus hogares y a todas sus redes. Estamos en Facebook como el Atrio de los Gentiles y en Twitter el Atrio de los Gent, para que estemos pendientes de eso. Vivo y en directo para radio y televisión y obviamente nuestra señal web. Saludamos a los televidentes de Acuario Televisión, a los oyentes de Sin Igual FM, Coredi FM, mioriente.com y por supuesto la Conferencia Episcopal de Colombia. Bueno, señores, buenas tardes. Ahora sí, entremos en materia. El bullying o el antibullying. Me gustaría, antes de que empecemos a hablar con Juan Mauricio, escuchemos solamente una posición muy personal que tiene Natalia de cómo el Teodoro Hertz con sus estudiantes, esto lo va a hacer muy adrede, con sus estudiantes, trataron el tema del bullying, el tema de la violencia. Natalia, ¿cómo estás? Bueno, hola, buenos días. Te cuento, el proyecto empezó con nuestro profesor de ética. Empezamos simplemente a dialogar sobre el tema, nos empezaron a concientizar sobre qué es lo que pasa, qué puede llegar a pasar si una persona sufre de acoso escolar. Entonces nos empezamos a meter en el tema y ayudar y mirar qué problemas habían en el colegio, a detectarlos, y ya el profesor nos empezó a decir y a explicar cómo podemos combatirlo. Y de esta manera es que el colegio ya no presenta tantos casos de bullying. ¿Hace cuánto están trabajando ustedes con este esquema del profesor? Hace 4 años. 4 años. ¿Tú estás en 11. En 11 grado. Soy la personera y también dirijo el grupo antibullying Ana Frank. Bueno, le decía a Juan Mauricio, porque es que es muy simpático el tema que sea una iniciativa de un profesor, pero replicada en los estudiantes, que es más valioso todavía, porque no necesariamente lo que los profesores dicen, los estudiantes lo van a hacer. ¿Cómo ve la Universidad Católica en la parte directiva, en su parte de dirección académica, que tengan que ser los estudiantes los que tengan que enfocar básicamente en una institución particular el tratamiento de esta problemática? Bueno, en primer lugar un saludo especial, y creo que la pregunta tiene un fondo bastante trascendente para poderlo conversar en este escenario tan especial. Lo primero es que la relación docente-estudiante tiene que ser una relación no de complementariedad, sino una relación de reciprocidad, lo que posibilita el reconocimiento de que ambos son sujetos educativos, y al ser sujetos educativos se constituyen en una relación pensante en común acuerdo hacia distintos procesos, llámese desde el punto de vista de competencias cognitivas o desde el punto de vista de la construcción de actitudes y valores frente a un proceso formativo de la persona. En ese sentido, el estudiante adquiere sentido de lo que el profesor comunica y conversa, en tanto el estudiante también se siente legítimo frente al profesor, no solo como estudiante, sino como persona humana. Y ese es un punto clave para empezar a trabajar este tema del bullying y de todos estos problemas que estamos viviendo en todo el tema de la agresividad, de convivencia escolar y demás. Lo segundo es que es necesario que esto esté mediado realmente por una convicción frente a la necesidad de resignificar la formación, la educación hacia la transformación de la persona, porque lo que nosotros estamos viviendo hoy día en la educación, y es válido lo que está pasando, pero es cuestionante desde el punto de vista de la humanidad que estamos construyendo, porque estamos viviendo una crisis societal bastante compleja. Y es que si bien hoy en la sociedad de la globalización el conocimiento es el factor de economía del desarrollo, en la crisis societal el factor de reconocimiento del ser humano será el éxito para cualquier otra esfera del desarrollo, y un reconocimiento desde el punto de vista de su multidimensionalidad. He allí la importancia de entonces entender la relación en un proceso educativo más allá de la enseñanza, incluso más allá del aprendizaje. Sí. Bueno, pero Juan Manuel, estás diciendo que todos tiene que ver
un reconocimiento del otro por ambos personajes de la educación en este momento que están mencionando, educandos y educados. Es correcto. ¿Cierto? Y educadores, perdón, educandos y educadores. ¿Se está dando este reconocimiento ahorita? ¿Es un reconocimiento que apenas se está dando ahorita a lo largo de hace pocos años? ¿O este reconocimiento siempre existió? Miren, ese es un proceso bastante complejo porque si bien la educación es acercarle el mundo al niño, al joven, al adolescente y posibilitar que ese acercamiento genere capacidad crítica, que es un punto esencial en todos estos temas, generalmente ha habido no una relación de reciprocidad que mencionaba ahorita. Lo que ahorita estamos viviendo y todavía es la relación poder frente a un proceso educativo, la relación poder frente a un proceso de enseñanza que está mediada en términos de la palabra del maestro en su relación comunicacional del conocimiento y en la evaluación del maestro hacia el alumno en la relación de aprendizaje de ese conocimiento. Entonces, aún hay debilidades complejas por trabajar muy fuerte en términos de encontrar una educación, una formación que asuma un proceso horizontal en términos de reconocimiento de la persona humana, como lo he venido mencionando. Lo que está pasando es que aún seguimos con un concepto de poder bastante complejo y que atropella al sujeto educativo, no solamente el docente, también del estudiante y el docente, sí, porque eso también, y del sistema educativo hacia el docente, ¿sí? Y del sistema educativo hacia un país que quiere enfrentarse en términos de mejorar indicadores frente a una línea de conocimiento específicos en competencias básicas, ¿cierto? Esa parte está compleja porque al fin y al cabo simplemente es una aclaración de cómo ha funcionado el sistema, el esquema educativo y cómo se va desarrollando. No hemos todavía metido el dedo en la llaga. Ana Lucía, importante, la sociedad nuestra, nosotros hemos dicho a través del tiempo que la sociedad colombiana es una sociedad muy violenta. Se está traduciendo, se está viendo en los colegios, en las instituciones educativas, pero no es un problema nuevo. Eso viene desde hace muchísimos años, solo que apenas ahorita se le está haciendo como la difusión en medios y en redes y todo. ¿Por qué pudiera definir uno que llegue esta violencia a los colegios? A ver, primero somos seres sociales, ¿cierto? Estamos propensos a conflictos, hacen parte de nuestra vida. Los jóvenes ahora y los niños están creciendo bajo parámetros violentos. Si por ejemplo tú ves las noticias, ¿qué pasa con las noticias? Mataron a alguien, un atentado terrorista, entonces ellos van creciendo con ese ejemplo. Muchas veces encontramos violencia intrafamiliar que también hace crear ciertos esquemas de conducta en los niños y en los adolescentes. Entonces, el único espacio que tienen para reflejar esta situación es en el aula de clase o en el colegio como tal, ahí donde se ven estas situaciones de agresión. Siempre se han presentado. ¿Qué pasa? Solo que ahora, como le estamos poniendo mayor énfasis, estamos mirando más cómo prevenir y cómo intervenir, es que se están dando a conocer en la sociedad. Está bien. Un saludo reiterado a las personas que nos siguen a través de las redes. Recuerden www.elatrodelosgentiles.org. También en Facebook y en Twitter nos pueden seguir. Bueno, viene ya tomando forma este tema. Ya hablamos más o menos del esquema educativo, cómo funciona docente, profesor, instituciones, institucionalidad incluso, cómo definimos un poquito la esencia social de esta problemática y cómo desde un grupo de estudiantes lo tuvieron que abordar. Pero viene la otra parte que me parece a mí más importante. ¿Por qué el gobierno se dedica o tomó la iniciativa de crear una ley que para mí es una ley que simplemente es un tema, ya lo habíamos mencionado tal vez antes, burocrático, en el que vamos a hacer un montón de comités, a crear varios comités en el que se van delegando los unos a los otros, se van, como decimos vulgarmente, están chutando la pelota del problema. El comité el inicial se lo está pasando al otro comité de mayor trascendencia, así van caminando hasta que en últimas va a tener que volver la problemática hasta las comisarías de familia o hasta la legislación que hay para los jóvenes. ¿Por qué tiene que llegar el gobierno a ponerle pañitos de agua tibia al asunto, Juan Manuel? Mire, el proceso hay que valorarlo y también hay que someterlo como a un análisis reflexivo. Realmente
Todos sabemos que en diciembre el Congreso aprueba la ley y se sanciona hace un mes, al 15 de marzo. Hay una buena intención, hay una buena intención política, hay una voluntad política por empezar a abordar el tema, y creo que eso hay que valorarlo mucho. Ahora, lo complejo que la ley nos expone está centrado como en varias vertientes. Lo primero es que la ley expone un concepto hacia la construcción de un ciudadano crítico, propositivo, para el bienestar, para el desarrollo de la ciudadanía. Esto implica repensar todo el modelo curricular. Sí, todo el modelo curricular, pero la ley no llega hasta allá, ¿cierto? Incluso el término currículo en la ley está una sola vez, ¿sí? De un lado. Lo otro es que al repensar el proceso curricular hay que hacer una transformación muy grande en la formación de los maestros en este país, ¿sí? Tampoco está previsto en la agenda, porque se dice en la ley: vamos a capacitar a los maestros. Una cosa es capacitar a los maestros y otra cosa es formar a los maestros para entender esta realidad, comprenderla, entendiendo que la educación hacia la convivencia desborda el aula, ¿sí? Está en los pasillos, está en el baño, está en las zonas de recreación y está por fuera de la institución educativa. Es más, yo le pregunto a cualquiera de los tres que me quiera contar, tan está por fuera que uno podría decir que ni siquiera está en la institución educativa, sino que está incluso en el barrio, en la familia, en la casa, en los amigos. Natalia, ¿cómo vieron eso en el colegio? Con los, de pronto la violencia trascendía el colegio, o antes se venía de afuera hacia el colegio. Se venía de afuera hacia el colegio. Problemas que hay en la casa, problemas que hay con los amigos del barrio, y cada vez se van volviendo más grandes, y ya cuando tú estás en el colegio logras ver tras esa persona que ves ahí parada una cantidad de dificultades que tiene en su casa y ahora en su colegio, porque también repercute mucho lo que pasa por fuera en su actividad cotidiana en el colegio. Pienso frente a eso que ya se está viendo reflejado mucho afuera, ya viene más de afuera. ¿En qué sentido? En que estamos utilizando las redes sociales para hacer lo que se conoce como cyberbullying. Entonces, como vemos que ya lo identificaron en la escuela, no podemos dejar de atacar al otro, tenemos que seguirlo hostigando. Entonces buscamos medios que nos permitan hacer esto, como son las redes sociales, los mensajes de texto en el celular, y entonces así no se dan cuenta quién es el victimario, pero los observadores sí saben quién es la víctima, entonces se aprovechan de eso. Como decía Natalia, viene de la casa, pero también muchas veces se está dando por fuera. Pero vení, Natalia, entonces ustedes en su proceso que iniciaron con el profesor, listo, detectaron esto, pero ¿qué empezaron a hacer? Detectaron también los del cyberbullying, que no digo, los detectaron también, pero igual ¿lo están atacando? ¿Lo están haciendo algunas acciones como concretas de eso? Sí, bueno, empezó hace 4 años el proyecto. Entonces empezó el profesor explicándonos más o menos en qué consistía, cómo lo podemos atacar y concientizando a las demás personas para que no lo hiciéramos, ¿cierto? Pero ya se vino a dar, digamos, a tomar acción hace 3 o 2 años, que ya estamos capacitados para poder combatir el bullying, porque uno no puede llegar un momento y decir, bueno, vamos a combatir el bullying. No, tú te tienes que preparar, tú tienes que leer, tú tienes que analizar muchos aspectos, no solamente psicológicos, sino también pues personales, cognitivos, sí, diferentes. Entonces empezamos así. Nos explicaron cómo combatirlo, y hace 3 o 2 años empezamos ya a hablar y exponer lo que está sucediendo, y así fue. Pero listo, antes de recordarle a los televidentes que estamos muy pendientes de ellos, quiero, Natalia, que me digas una cosa. Listo, uno se prepara, ¿cómo se prepara uno? Pero ¿cómo se prepara? ¿Cuántos años tienes? 16. 16, ¿cómo se prepara una niña de 12 en ese entonces? Cuando empezó estabas de 12 a 14, cuando empezaste con ese proceso. Sí. ¿Cómo se prepara una niña de 12 a 14 años para precisamente ser una replicadora de unos procesos de concertación en el mismo colegio con los compañeros, muchas veces mayores que uno? Bueno,
observando. Todo lo que tú aprendes o todo lo que aprendí fue mirando la dinámica del colegio, mirando a los otros, mirando cómo se comportaban, cómo actuaban frente a las situaciones. Es simplemente analizar, criticar lo que se ve y de ahí sacar conclusiones. Yo pienso, qué pena que te interrumpa, desde ahí lo que ha hecho el maestro Nover es empoderarlos, que ellos tengan la capacidad de conocer el fenómeno e intervenir ese fenómeno, no porque están pequeños, no porque no les ha pasado pues una situación como de agresión, no puedan hacerlo. No, claro, bienvenidos todos, se les empodera de este proceso, de cómo intervenirlo, y ellos mismos van replicando, no solo en el colegio, sino que también se ha visto en otras instituciones educativas de Medellín. Les recuerdo a las personas que nos están siguiendo a través de sus hogares o la línea que pueden participar con nosotros del chat, que estamos muy atentos a sus comentarios y a sus preguntas, porque sí queremos que nos sigan, no solamente a través, en este caso, de Acuario Televisión, los oyentes de Sin Igual FM, sino también de la página www.elatrio de los Gentiles. Así aparece en Facebook, aparece el Atrio de los Gentiles, y en Twitter el Atrio de los Gent, para que estén muy atentos. Nosotros queremos escuchar sus comentarios. Hemos preparado, señores y señoritas, hemos preparado un video de unas preguntas de personas de la calle, simplemente que nos tienen unas inquietudes y queremos saber la posición de ustedes respecto a estas inquietudes de las personas. Entonces les invito a que la veamos en este momento a través de nuestra señal para que estemos muy atentos a ellas. Si sus hijos fueran víctimas del matoneo, ¿ustedes acudirían a esta ley? ¿Será que las instituciones educativas están preparadas para implementar esta ley? Esta ley de convivencia aplica solo en primaria y secundaria. Juan Manuel, no digo que eres la parte oficial, pero sí de pronto un poquito también de legalización del tema. ¿Las instituciones educativas están preparadas para esto? No están preparadas. Y más que las instituciones educativas, la educación. La educación no está preparada aún para este ejercicio. Hay experiencias significativas como la que estamos conociendo, donde es necesario empezar a evaluarlas, a investigar sobre ellas, a trascender en ellas y a comunicarlas para que vamos aprendiendo juntos sobre el tema. Pero la formación que tiene el maestro, la formación que tienen los directivos docentes hoy día es una formación afanada, es una educación para dar resultados concretos frente a unas acciones específicas en términos de conocimiento, que si bien el conocimiento hace parte del desarrollo humano, o su fin último es el desarrollo humano, ahorita el conocimiento está generando estrés en los estudiantes por dar respuestas concretas a una serie de pruebas, evaluaciones, etcétera. Entonces el sistema, las instituciones educativas no están preparadas, el sistema educativo aún no lo concibe, y lo complejo es que la ley, al plantear un sistema nacional de convivencia, digamos que fracciona el mismo proceso, porque la convivencia está implícita en la formación, en la educación, en el currículo. No tiene por qué estar explícita en términos de crear, por ejemplo, en las instituciones educativas los comités de convivencia, porque están los consejos académicos donde está la posibilidad de conversar y de dialogar sobre cada estudiante. Significa que estaríamos dividiendo el cuento en dos campos, lo que va a confundir al maestro frente a su accionar, lo que va a complejizar el desarrollo de unas políticas territoriales, nacionales alrededor de esto cuando la ley empiece a reglamentarse. ¿No era que pronto estamos ensillando antes de correr las bestias? Pues digamos que de pronto, sí. El asunto es que nosotros tenemos que regresar a la educación en los valores, pero una educación en los valores que no sea retórica como lo hemos hecho. Generalmente nosotros, los maestros en las instituciones educativas, definimos en los proyectos educativos 3, 4, 5, 10 valores, y en el mes 1 es este valor, en el mes 2 es este valor, y empiezan una serie de mensajes, no. El cuento es como ustedes lo estaban mencionando ahora, el cuento es una apropiación crítica
que posibiliten el sujeto educativo la comprensión y recomprensión de ese valor en su práctica, en su vida, en su familia, en su entorno, en sus socializaciones, en sus distintos niveles de socialización. Porque hay una situación muy particular y nos están oyendo precisamente, nos están siguiendo a través de Sin Igual FM y de Coredi FM también con ustedes, y es en caso tal, yo no sé si Juan Manuel es casado. Claro que sí. Hijos. 3 hijos. 3 hijos. Ana Lucía está casada sin hijos todavía, y Natalia sobra razones. La aclaración, ¿cierto? Sí. Si de pronto los hijos de ustedes fueran víctimas de esta agresión escolar, ¿qué? Pues a ver, te hablo sin tener hijos, pero me pongo como en el lugar de los padres de familia. Pienso que en este caso no se debe ser punitivo, no solamente se debe buscar el sancionar al agresor, porque muchas veces los agresores traen una dinámica y una situación que les genera ese tipo de conductas. Entonces pienso que lo que primero hay que hacer es sensibilizar qué está pasando, qué se está suscitando, que el niño o el joven está reaccionando de esta forma, no emplea una forma asertiva para solucionar los problemas. Pienso que es importante recoger elementos de la ley, como tener una persona encargada en el colegio del manejo del bullying, ¿cierto? Que nos pueda asesorar, que pueda generar estrategias de prevención y promoción de estilos de vida saludables, que se responsabilice como también de identificar los casos, como lo dice la misma ley, pero no en el afán de decir, es que te voy a castigar o es que te voy a sancionar, no, es que te voy a ayudar a salir de ahí. ¿Qué está pasando contigo que estás siendo agresivo? No, vamos a salir adelante juntos, colegio, familia y estudiante. Ahí habría un tema interesante, cuando un hijo está siendo de alguna manera afectado por este tema, uno como padre de pronto reacciona primariamente, ¿no? Claro. Y uno va de alguna manera y expone la situación, hay veces cordial, otras veces de manera brusca, a la institución educativa. Yo creo que el proceso va más allá, es decir, los padres tenemos también aquí una responsabilidad. Es que la educación es una sola, la educación está presente en el padre, está presente en la madre, está presente en el hermano, está presente en el maestro, está presente en la institución, ¿sí? Cuando esto llegue a suceder, la pregunta decía ahora si acudimos a la ley. Bueno, la ley está todavía apenas está sancionada, no está reglamentada. Lo primero, y se demorará para reglamentarse, esperamos que esa reglamentación tenga buenas consideraciones alrededor de una realidad, porque no podemos seguir hablando de una educación a espaldas de una realidad, independientemente de que ésta sea una realidad. Quiero decir es con esto que la reglamentación pueda ser pertinente. Creo que lo que debemos es tener una mayor interacción, resignificar el tema de escuela de padres, crear, ahorita está con Natalia, antes de empezar el programa estábamos hablando de lo importante que significa crear cultura en la institución educativa, de todos sentir que somos responsables de unos temas específicos y que somos sujetos de derechos y que debemos de trabajar por ellos. Sí. Este tema que estamos llevando a través de esta señal a ustedes la tarde de hoy, lo vamos a seguir debatiendo, no es un tema que simplemente pare aquí y ya hasta que no. A través de www.elatriologentiles.org vamos a seguir comentando el tema de tanto la ley de convivencia escolar como el tema realmente de lo que ataca la ley, que es la violencia escolar. Los invito a que veamos unas experiencias de unas personas de acá del municipio de Río Negro que nos contaron en lo que han tenido que padecer sus hijos en cuanto a lo que tiene que ver precisamente con la violencia escolar. Si bien aquí hay cosas que hay que minimizar, que hay que impactar, que hay que remediar, porque con un solo niño agredido que existe en la escuela nos tenemos que declarar totalmente preocupados. En Río Negro hay una serie de estrategias implementadas que son muy valiosas para controlar ese tema. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso conocido que es la implementación de las aulas de conciliación, una experiencia fundamental que hace que los niños desde primera infancia, en primaria sobre todo, tengan la posibilidad de resolver sus conflictos por la vía del diálogo e incluso antes de que haya procesos disciplinarios. En este salón los chicos dirimen sus dificultades, sus conflictos. Cuando se presentan hay un
porque en cada salón hay un mediador y cuando se presenta en un salón alguna dificultad, ellos vienen y hacen un proceso de mediación que tiene estas fases. Entonces los chicos llegan y lo primero que hacen es hablar con las partes por separado para identificar cuál es el problema según las partes, cuál es de acuerdo a la problemática que cada chico siente que hubo, qué es lo que pasa. Luego sigue el mediador, presenta las reglas, establece las normas claras para ambos. Luego cada uno, ahora sí en conjunto, entonces presentan ya sus dificultades. Lo que hace el mediador entonces es aclarar el problema, cuál es realmente entonces el foco del conflicto, y lo que viene a continuación es una propuesta de soluciones que deben ser de las partes la iniciativa de esas soluciones. Luego se llegan a algunos acuerdos y se deja por escrito. Digamos que este es entonces el tema de cómo se resuelven los conflictos, hacia dónde queremos que todos los chicos, cuando se presenten estas dificultades, se encaminen para que ellos vayan aprendiendo que cuando se presenta un conflicto no es por los golpes, no es por medio del maltrato físico verbal, sino que es por medio del diálogo que resolvemos nuestras dificultades. Nos están contando más o menos cómo se han tratado de dirimir en una institución educativa la situación, pero estábamos en un tema ahorita, antes de irnos a este video, que era pues si nuestros hijos eran víctimas, y por fuera estábamos hablando del caso muy particular y muy real, en serio. Muchas veces los niños son víctimas de la violencia, pero cuando reaccionan violentamente, y son los hijos nuestros los que son pues reprendidos por esto. ¿Qué hace uno en este caso? Si el hijo de uno antes está reaccionando para dejar de serlo. A ver, yo pienso que primero es el diálogo. Como te decía anteriormente, es identificar por qué está siendo agresor. Por lo general, y no digo siempre, el agresor fue víctima, sufrió bullying en algún momento de su historia de vida. Entonces puede ser por esta situación, o también puede ser porque es el único esquema con el que ha crecido frente a su educación. Entonces la única respuesta que encuentra en el medio es la violencia. Entonces, violencia, si se trabaja con eso para formar a un niño, genera más violencia. Entonces primero es el diálogo, entender por qué y buscar ayuda en el colegio, o si la situación es muy aguda, fuera de con un especialista. Nos escriben precisamente a través de nuestra línea, nos escribe Yolanda Patricia Preciado: cordial saludo, considero que además se debe realizar la formación de los observadores para contrarrestar el poder que ejerce el agresor contra la víctima. Muy de la mano con lo que plantea el señor Juan Mauricio, la formación humana. Esto es desde la Trío Gentiles, nos hace comentario. También nos escribió Diego Ramírez, nos estaba escribiendo que las personas con discapacidad auditiva, cuando son víctimas por su discriminación, si hay alguna reglamentación especial para los discapacitados. Realmente el tema de la inclusión en el país es un tema que está avanzando, aún estamos lentos en el proceso. No obstante, la Católica del Norte tiene un centro de estudios en inclusión donde venimos investigando ampliamente el tema de la inclusión, la discapacidad y cómo abordar esto en clave educativa, en clave pedagógica. Digamos que lo primero es que hay que mirar a la persona con alguna limitación y discapacidad como un ser humano integral. Sí. No lo podemos mirar de otra manera. No lo podemos discriminar. Sí, cuando empezamos a mirarlo de otra manera, allá inconscientemente ya estamos actuando de otra manera. Discriminatoriamente. Claro. También, sí. Lo primero es que tenemos que mirarlo como un legítimo otro, que hace parte de nuestro proceso, en este caso de socialización, de educación y demás. Pensaríamos que alrededor de eso estas personas tienen la forma de expresarse cuando tienen dificultades frente a este tema, y lo expresan con cariño.
no lo expresan como tal vez nosotros lo expresamos abiertamente con un lenguaje agresivo, sino que ellos tienen unas formas de expresión muy significativas que antes nos enseñan para asumir otros procesos en toda la dinámica formativa y curricular, etcétera, de un proceso educativo. Básicamente entonces es necesario obviamente en el país trabajar más el tema de la inclusión, no obstante hay iniciativas muy interesantes frente al tema. Natalia, de pronto un comentario particular de una situación específica que te haya tocado enfrentar en el colegio. ¿Ayudando a alguien o personal? Ayudando a alguien. Situación específica. Sí, bueno, digamos he trabajado con una niña de 8º grado que primero empecé a ayudarle a aceptarse a sí misma, ¿sí? Eso es importante, si tú no te aceptas, los demás no te van a aceptar. Entonces empecé a trabajar con ella y a explicarle cómo uno debe reaccionar ante las situaciones. Hay que ser asertivo, no hay que ser violento. Si son violentos conmigo, yo no puedo responder de la misma manera, sino que tengo que ver más allá los problemas que puede llegar a tener ese agresor, porque tanto como la víctima del agresor tienen problemas. El agresor, es más, el agresor a futuro puede llegar a tener más problemas que la víctima, porque es más difícil que salga de ser y tomar estas actitudes. Entonces empecé a trabajar con ella la asertividad y empezó a darse cuenta de lo que sentía la otra persona y analizarla. Entonces llegó un momento en el que ya no importaba tanto lo que él le decía, sino que antes ella empezó a apoderarse, a decir, no, yo lo quiero ayudar a él. Entonces empezó a ayudarlo y el niño tenía muchas dificultades y ha logrado superarlas en gran parte. Entonces ese es uno de los casos que más me ha impactado, porque pasó de ser víctima a ya ayudar a alguien. Y en este momento sigue el proceso. ¿Ella estaba en 8º en ese entonces? En ese entonces estaba en 8º, ya está en 10º. Ah, bueno, está bien. Les recuerdo a las personas que nos siguen, pues un saludo obviamente a las personas que nos siguen a través de Acuario Televisión, a los oyentes de Sin Igual FM y Coredi FM, los seguidores de Mi Oriente y las personas que nos llevan también hasta su señal de la Conferencia Episcopal de Colombia. Saludo igualmente a las personas que nos han comentado desde las diferentes redes sociales y continúan conectados con nosotros: Tulia Rosa Franco, Dora Andrea Giraldo García, Nubia Echeverri, Adriana Gómez, Andrés Osorio Bedoya, Sergio Alexander Hoyos Contreras, Lizeth Palacio Ríos, Natalia Andrés Ruiz, Viviana Patiño, Julio César Balcero, Juan José Rodríguez de la Universidad de Antioquia Oriente nos siguen también, gracias a Dios. A ellos un saludo especial: Viviana Posada, Hernán Agudelo, Wilmar Giles Chaverra y Alejandra Martínez. Recuerden que estamos muy atentos a ustedes y además, ahora sí les tengo unas preguntas y no sé cómo pueden opinar en cualquier momento. Nos pregunta la señora Zulma Cardona y nos comparte la situación. En el preescolar de mi hijo hay 3 niños que suelen cometer abusos con los demás. Los niños agresores proceden de familias desintegradas y que no les brindan afecto. A mi hijo le esconden la lonchera, lo han trasquilado y aporreado y como consecuencia ya no quería volver a estudiar. Estamos hablando del preescolar. Hemos tratado de acercarnos a estos niños y a la docente, pero no hemos logrado nada. ¿Qué hace uno en este caso? Pues la situación es compleja porque lo que nos expone la madre de familia termina con una frase compleja: no hemos podido hacer nada con el docente. Hay que empezar a trabajar con el docente. Si en el docente no hay esa conciencia frente al tema, es muy difícil poder abordarlo. Natalia nos lo expresó desde un principio. Empezamos desde el compromiso de un docente a tocar el tema, ¿de acuerdo? Si no hubiese ese proceso, difícilmente hoy tuvieran experiencias tan exitosas en el tema del bullying, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Lo primero es que el docente tiene que ser consciente. Si no hay conciencia en el docente, es muy difícil lo va a ver en los estudiantes. Lo complejo es que un niño de preescolar ya esté frustrado frente al desarrollo de lo que va a ser la educación.
¿Cómo? Que tenga miedo de ir al colegio. Que tenga miedo al colegio. Y uno de los problemas que tenemos es eso, cuando el niño va al preescolar, el niño, recordémoslo, todos tenemos imágenes, el niño es feliz, así tiene que ser la educación. O sea, la educación no tiene por qué generar en nosotros infelicidad, ¿sí? Y nosotros somos felices, el niño es tan feliz y tiene conflictos en su familia, porque como dice Maturana, el conflicto es fundamental para uno crecer, para uno poder madurar frente a muchos procesos. Pero si uno llega al preescolar y ya encuentra infelicidad, pues es duro tenerlo que decir, pero hay que trabajar con el docente primero. Sí, pero entonces es una parte importante, porque el docente se convierte entonces en que tiene que ser el primer educado con respecto al tema del tratamiento, ¿cierto? Después, obviamente, los padres de familia. ¿Cómo con los padres de familia? Con los padres de familia, si no hay una comunicación con el colegio, va a ser muy difícil, ¿cierto? Porque de todas maneras el niño, en este caso en el preescolar, es donde permanece la mayor parte del tiempo, donde está siendo agredido, es el único esquema que en el día conoce como relación, ¿cierto? Cuando ya llega a la casa, entra a ver a unos padres que solamente le están preguntando cómo te fue, qué te hicieron, qué pasó hoy, como reviviendo ese momento. Entonces lo importante es, vuelvo y te digo, empoderar. Entonces el colegio tiene la obligación de atender el caso por el llamado de atención que está haciendo los padres de familia. A mi hijo lo están agrediendo, pero entonces los padres también tienen esa obligación de tratar de que el niño pueda afrontar las situaciones difíciles de una manera asertiva. Está pequeño, es verdad, pero porque está pequeño no se le puede también quitar como ese grado de responsabilidad a la familia de formarlo en ello. Este tema tiene más astillas de las que uno podía pensar, claro, ¿cierto? Que sí. Volteémonos a la otra faceta de esta misma problemática, el cyberbullying. No lo hagamos tan expreso, pues, digamos, tan físico, tan notorio físicamente, sino hablemos de del otro tipo de agresión a través de las redes. En el colegio, Natalia, ¿se vieron casos de estos? Sí se vieron. Sí. ¿Y qué hacían? Le pasó a una amiga mía, le hicieron cyberbullying y es muy difícil de detectar, ya que es por medio de tecnología, pero logramos trabajar con la niña, con mi amiga, en la asertividad, en que ella no se preocupe por lo que le dicen, por lo que le hacen, sino que simplemente que esas cosas le resbalen, o a utilizar, como decía mi profesor, la psicología inversa. Entonces a mí me dicen, ay, es que usted es una boba, pues listo, pues si te parece que soy boba, son cosas que digamos antes a uno le parecían... No reaccionar ante eso, mejor dicho, pues. Sí, exactamente. Y ya empezamos a mirar quiénes eran las personas que habían mandado los mensajes y demás, y con ellos se habló, pero no se les empezó a atacar como otras personas que empiezan a decir, no, es que mira, hiciste tal, entonces castigado y expulsado, no, tal, sino que se habló. Lo más importante ahí es dialogar. Esa es la base para afrontar cualquier problema, es el diálogo. Nos dice Laura Carolina Marín, pues precisamente en esta problemática del cyberbullying, pues obviamente tenemos un oyente que nos dice antes que debe brindárseles información desde los padres de familia y desde los docentes sobre el tiempo de manejo del uso del internet. Nos dice Laura Carolina que les aconsejaría pactar con los hijos, que los padres pacten con los hijos el horario para uso del internet en las casas, es decir, cuántas horas fijas diarias pueden acceder a estas redes y para estar conectados. Y que otro aspecto que hay que mejorar, es importantísimo, me parece aquí que es trascendente, porque tal vez hay que tenerlo muy en cuenta, es la comunicación entre los padres y los hijos. Fundamental, pero más que siendo muy importante lo que nos menciona una de las personas, de determinar tiempos, lo más importante es generar responsabilidad frente al uso de los medios que nos posibilitan comunicación global. Puede ser en 10 minutos uno puede hacer lo que no debe hacer, es decir,
si no está bien orientado. El concepto es manejar la responsabilidad que está dada en la comunicación, ¿cierto? En la comunicación entre padres e hijos, hijos y padres, pero una comunicación que realmente tenga sentido, porque muchas veces la comunicación del padre al hijo es autoritaria, y el hijo la siente, se resiente frente a ese tipo de comunicación. Que estén el tiempo que quieran estar en la red, pero que lo hagan bien. ¿Sí? De pronto es muy lo que dice Natalia, ser muy asertivo. Claro, es correcto. Pero disiento un poquito, ¿en qué sentido? Pienso que hay que generar responsabilidad, pero si yo no empiezo a establecer unos horarios, no estoy generando responsabilidad, ¿cierto? Porque es verdad, en 10 minutos pueden ver cualquier contenido, pero si yo no empiezo a regular ese manejo, entonces van a utilizar otra forma, al escondido, en cualquier momento. O sea, es darle libertad, pero con reglas, y dialogando con él y dándole a conocer qué contenidos puede ver según su edad o puede tener acceso a ellos, ¿cierto? Y fuera de eso, los padres tenemos que hacer seguimiento a lo que ven nuestros hijos o hacen nuestros hijos por internet, porque muchos papás, bueno, yo te doy el portátil, entonces el joven va, se encierra en su habitación y el papá no se dio cuenta de lo que dijo, de lo que hizo, con quién habló, ¿cierto? Entonces también hacer como seguimiento, no solo en horarios, sino también en contenidos. Nos siguen desde el oriente antioqueño también Nubia Echeverri, Iván Darío Pérez, María Angélica Valencia y Andrés Aldana. Vamos a ver una tanda nueva de videos que tenemos con preguntas para que ustedes estén muy atentos a lo que están preguntando nuestras personas en las calles y así tal vez darle respuestas en estos últimos 10 minutos que tenemos de programa. ¿Esta ley se aporta a la solución de los problemas educativos? Si tengo algún caso de matoneo, ¿a dónde debo acudir? Si una institución educativa no aplica esta ley, ¿cuáles son las consecuencias? Ahí vieron las preguntas. ¿Si aplica esta ley, cuáles son las consecuencias? A ver, aplica sí. ¿Por qué? Porque es el primer como acercamiento del gobierno frente a esta problemática. Porque lo que estábamos haciendo era intervenciones aisladas. Por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto Antibullying Ana Frank y lo estamos dando a conocer a otras instituciones y en otras ciudades, pero ahí se quedaba, pero el gobierno no era partícipe, la Secretaría de Educación, ningún actor como del índole del Estado. Entonces, es el primer acercamiento, es válido. Que se deben replantear ciertas cosas en la aplicación, es verdad, pero si se hace un adecuado manejo, teniendo siempre presente la sensibilización, la prevención y la promoción, puede funcionar. Pero viene una persona que nos sigue desde Facebook, Jamie Willy Day, que viene a básicamente lo que estamos hablando desde el principio. El tema es valores, el tema es desde la base empezar a trabajar. ¿Cómo educar en valores a las nuevas generaciones de una sociedad carente de ellos? Pues lo primero es que debemos distanciarnos del concepto de sociedad carente de valores. Bueno, está bien. ¿Cómo lo hacemos? Porque es que realmente tenemos valores, ¿sí? Que por las crisis de la sociedad, de las estructuras que forman la crisis que hay de la familia, la crisis que hay de la educación, la crisis misma que hay de la socialización sana, justa incluso, generan una serie de conflictos y van distorsionando un poco los valores. Yo creo que nosotros debemos de intentar reconocer las potencialidades que tenemos como seres humanos y que nos han permitido estar presentes y continuar con esperanza de vida y en la búsqueda de ser felices, ¿sí? Y allá hay un cúmulo de valores que están circulando entre nosotros acá en esta mesa, entre quienes nos ven, nos escuchan, nos escriben. Esos son los que hay que empezar a trabajar. O sea, lo que tenemos que hacer es, más que trabajar desde las carencias, trabajar desde las potencialidades. Cuando reconocemos las potencialidades humanas, las carencias no son el problema en un proceso educativo, son las alternativas de solución, porque muestran los caminos desde esas potencialidades. El error ahí es pensar que no tenemos valores, lo que dice Juan Mauricio. Sí se tienen, el problema es cómo se están, como dice él, potencializando.
¿cierto? ¿Qué tanto le prestamos atención a esa formación en valores en la escuela? Muchas veces, por ejemplo, en la clase de ética y valores, eso es relleno, ¿eso para qué? No, es valioso tenerlo, es importante conocerlo. Y de por sí el ser humano tiene unos valores que aprende desde la casa, que nace con ellos y que se refuerzan en las instituciones educativas y en la misma sociedad. Sí, entonces, pero precisamente esos valores, está bien, acepto que sí tenemos valores, obvio, pues porque crecimos de todos modos con una reglamentación, lo tiene que ser, si no, no estaríamos en el punto que estamos en crecimiento social. Está bien que hay dificultades, sí es cierto, pero también hay una situación pues que uno se tiene que preguntar acá, es hasta dónde realmente la carencia de valores no es carencia, no, esa no es la pregunta. Es que se han ido como desdibujando un poquito. No es que se han ido como disolviendo. Sí, obedece a varios casos. Cuando se presenta una situación de agresión escolar, en este caso, que es uno de los temas gruesos en esta mesa, hay unos antecedentes que mirar hacia atrás, ¿cierto? ¿Quién es el joven o quién es el niño? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Cuál es su entorno y cuál es su contexto? ¿Sí? Son una serie de variables que muchas veces nosotros como profesores, como docentes, a veces no leemos, por lo que yo decía hace rato, el afán que tenemos frente a un proceso formativo o que nos hacen tener, ¿sí? Entonces, lo que hay que buscar es en esa persona la manera de recuperar aquellos elementos que le permiten a él tener una esperanza de vida, un proyecto de vida, que incluso es uno de los planteamientos que se hacen en la ley, ¿cierto? Buscar que en los proyectos pedagógicos se fortalezcan los proyectos de vida, ¿sí? Que será un tema delicioso para trabajar, ¿sí? Pero lo importante es entrar en un diálogo de inseparabilidad de la educación entre el padre, la madre, el niño, el joven, el profesor, la institución. Una inseparabilidad de la educación. Sí. Bueno, lo decía el profesor Raúl Castaño, un profesor de la universidad mía, que era el lenguaje recursivo, y tiene que ser así, porque tenemos que llegar a los puntos en los cuales, mediante esta estructura de palabras, tengamos la posibilidad, pienso yo, de visualizar lo que queremos lograr con eso, que es en este caso, la inseparabilidad es que tenemos que buscar la integralidad, la unión completa, es básicamente eso, ¿cierto? Bueno, le agradezco a todas las personas que lo han seguido a través de las redes sociales. Les recuerdo, este debate no se termina el día de hoy, sigue, continúa a través de www.org. Estamos todo este resto de tiempo llevándolos con ustedes, comentando, conversando y tratando de dar solución, aunque no es un punto de solución, al menos dar respuesta a las problemáticas de ustedes. Agradezco importantemente a Acuario Televisión, a Sin Igual FM, a Coredi FM Estéreo, a mioriente.com, a Generación Retro, a la Fundación Universitaria Católica del Norte, por supuesto, a la Universidad Católica de Oriente. Gracias, los esperamos a todos. El próximo Atrio de los Gentiles, el 23 de mayo, próximo 23 de mayo, vamos a tener nuestro próximo Atrio de los Gentiles, y en este vamos a hablar sobre un tema muy especial. En este Atrio de los Gentiles queremos que nos acompañen hablando de la educación religiosa en los colegios, si es o no necesaria. Los invito a que reflexionen sobre esto, a que veamos a ustedes. De verdad, mil gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Muchas gracias por invitarnos en nombre del Colegio Teodoro Herzl, de Natalia y mi persona, y cuenten con nosotros. Igualmente, Santiago, muchas gracias a Ana Lucía y Natalia, un espacio de aprendizaje y de seguir soñando esa formación del ser humano integral. Bueno, recuerden de todos modos que este es un espacio respetuoso e inteligente de debate. Los invito a que hagamos un pequeño mensaje de reflexión sobre el tema y nos encontramos en el próximo Atrio de los Gentiles.